Ya vamos a empezar ya, para no dilatar el tiempo. Chicos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de la que es la insuficiencia cardíaca. Ya, es un tema no tan largo como la anterior clase, pero también es importante saberlo, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que son las generalidades. Ya, primero hay que definir qué es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca se define básicamente la incapacidad o la ineficiencia del corazón de poder satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. O si es que lo satisfaga, va a necesitar una presión alta o elevada, ¿no? Entonces, en términos más simples, básicamente es cuando el corazón es incapaz de poder transportar lo que son los nutrientes, el oxígeno hacia lo que son las células, ¿no?, del cuerpo humano. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de internamiento en pacientes mayores de 65 años. Y además de que a los 5 años, ¿no?, de iniciar la enfermedad, el paciente va a tener más o menos un 50% de mortalidad, ¿ya? Y si tiene síntomas graves, incluso en un año puede tener un 40% de mortalidad, ¿no? O sea que es una patología algo preocupante. Incluso en los años, bueno, el siglo pasado, en mucho tiempo atrás, era una enfermedad muy mortal. Incluso hasta ahora se sigue catalogando como una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Por fuera de lo que es la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular, que son las causas más frecuentes en general, pero esta también ocupa una de las causas principales, ¿no? Ya no tanto como antes, debido a que ya ahora hay tratamiento, ¿no? Tratamiento para poder mitigar esta enfermedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que esta enfermedad va a estar asociada a algunos factores de riesgo. Las principales acá los menciono: la edad, la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico, ¿no? Que van a causar, propias de estas patologías, van a causar con el tiempo que el corazón pueda volverse insuficiente. Hablando de la edad, se tiene que tener en cuenta que a más edad, ¿no?, a más edad va a tener mayor frecuencia, ¿no? Va a ser más frecuente, en otras palabras. No quiere decir que las personas jóvenes puedan sufrir insuficiencia cardíaca, pueden sufrir, ¿no? Pero lo más usual es de que esta patología lo veamos en pacientes añosos. Hablando acerca de la etiología, vamos a hablar de que la causa, esa sí es pregunta de examen, ¿no? La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, tanto crónica como aguda, es la cardiopatía isquémica, ¿ya? Y la segunda causa es la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, básicamente cuando hay una isquemia en el corazón, como ya en la anterior clase lo habíamos mencionado, existe un daño, una necrosis, una muerte celular de los miocitos, principalmente. Entonces, ¿qué va a pasar en eso? Básicamente el corazón va a perder esa función contráctil normal que tiene. Entonces, un corazón que no tiene esa capacidad normal de contracción, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el corazón? Volverlo insuficiente, ¿no? ¿Qué más? La hipertensión arterial, por su otra parte, ¿cómo va bueno, dar este mecanismo, ¿no? Básicamente cuando el corazón, bueno, ¿no?, acá sale lo que son la aorta, ¿no? ¿Qué va a pasar en la hipertensión arterial? Va a aumentar, ¿no?, la presión, ¿no? La presión tanto sistólica como diastólica. Entonces, en este caso, va a aumentar la poscarga, ¿no? Va a aumentar la poscarga, algo así como la estenosis aórtica que habíamos mencionado, aumenta la poscarga, y acá en el ventrículo izquierdo va a tener un mayor esfuerzo de poder vencer esta poscarga, para lo cual va a empezar a hipertrofiarse. Entonces, hablando específicamente de la hipertensión arterial, justamente ese es el mecanismo, ¿no?, por el cual va a causar lo que es la insuficiencia, ¿no?, cardíaca, que ahorita lo vamos a ampliar. Entonces, hablando de las etiologías, pueden ser por dos causas, ¿no? Las dos principales. La primera es por daño al miocardio. Del daño al miocardio, bueno, como su mismo nombre dice, es cuando hay una lesión per se, ¿no?, estructural de lo que es los miocitos. Por ejemplo, acá
en el daño al miocardio podemos ver patologías como la cardiopatía isquémica, ¿ya? Tóxicos, como por ejemplo el alcohol, la cocaína, ¿qué más? Algunos fármacos quimioterápicos, como lo que es la antraciclina, ¿qué más? Lo que son los metales pesados, ¿no? El hierro, ¿no? El hierro, el cobre, ¿no? El cromo, ¿no? Metales pesados en realidad, ¿no? Esos en tóxicos, ¿qué más? Por ejemplo, por mecanismos inflamatorios. ¿Y en mecanismos inflamatorios quiénes están? Bueno, básicamente están por causas infecciosas, ¿no? Infecciosas y por causas autoinmunes. En las causas infecciosas, por ejemplo, está lo que van a ver en sus otras clases, ¿no? La enfermedad de Chagas, ¿ya? La enfermedad de Chagas que te va a hacer una miocardiopatía dilatada, ¿ya? Que a la larga va a formar lo que es la insuficiencia cardíaca. Otro agente infeccioso que podemos mencionar acá es un virus llamado Coxsackie, tipo B, ya tipo B de bobo, ¿no? Bobo, de corazón. Porque la es otra enfermedad, ¿no? De mano, pie, boca. Entonces, ¿qué más? El VIH también te puede hacer, ¿qué más? Algunos hongos, ¿no? Pero básicamente, recuérdense del Chagas y del Coxsackie, ¿no? El Coxsackie te hace principalmente una patología llamada miocarditis viral, ¿ya? Y el Chagas te hace una miocardiopatía dilatada, que ya lo van a ver seguramente en sus clases, ¿ya? ¿Qué más? Por mecanismos infiltrativos, ¿ya? Infiltrativos. Y en mecanismos infiltrativos, acá principalmente está, por ejemplo, ¿cómo les digo? Patologías metastásicas de neoplasias, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una neoplasia de cierta parte del órgano, de algún órgano diferente al cardíaco, ¿qué va a pasar cuando hay una metástasis, ¿no? La metástasis es una fase final de lo que son el estadio del cáncer. Va a producir lo que es infiltración, ¿no? Desde ese lugar tumoral hacia los otros órganos, ya sea contiguos o lejanos. Entonces, metástasis también es una causa, ¿no? Metástasis. Otra, por ejemplo, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Ya, hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo metabólicas, ¿no? Metabólicas, ¿no? Más que nada enfermedades endocrinológicas. ¿Ya? Y, por ejemplo, causas genéticas, ¿ya? Genéticas. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, ya que es una causa genética, ¿no? Por déficit de un gen. Entonces, esas son básicamente algunas causas, ¿no? En lo que es daño al miocardio, ¿no? Que hacen, como su mismo nombre dice, lesión per se al miocardio, ¿no? A los miocardiocitos. Ahora, por condiciones de cargas anormales, básicamente, aquí ya no es el problema, ya no es el corazón que está dañado, sino es por las demandas que factores externos lo requieren, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay gran cantidad de sangre, por ejemplo, el corazón, ¿qué va a hacer? Va a requerir mayor esfuerzo para poder expulsar o eyectar la sangre. O, por ejemplo, cuando el organismo mismo tiene mayores necesidades metabólicas, ¿no? No sé, por ejemplo, una tirotoxicosis, ¿no? En la cual no es una enfermedad que ya lo van a ver en endocrinología, donde aumentan lo que son las necesidades metabólicas, para lo cual el corazón va a tener que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En el embarazo también podría ser una causa, ¿no? Porque en el embarazo va a aumentar mayor cantidad de líquido, ya de volumen sanguíneo. Entonces, por una parte es fisiológica, ¿no? Pero hay casos donde, o sea, aumenta tanto que incluso las gestantes, al menos en el periparto, pueden generar una enfermedad llamada miocardiopatía del periparto. Entonces, es otra causa. Entonces, ya mencionando
causas como tal, acá la principal que vamos a ver es la hipertensión arterial, ¿no? En este grupo al menos, en condiciones de cargas anormales. La hipertensión arterial, ¿qué más? Las valvulopatías que hemos visto, valvulopatías, ya, las valvulopatías. ¿Qué más? Por ejemplo, lo que son los derrames pericárdicos. ¿Qué más? Lo que son las enfermedades de gasto cardíaco alto, ¿ya? ¿Y quiénes son las enfermedades de gasto cardíaco alto? Como les había mencionado, básicamente son esas enfermedades que como su mismo nombre dice, requieren un gasto cardíaco alto para poder satisfacer las necesidades metabólicas de la persona, ¿no? En esto vamos a ver esta mnemotecnia de acá, a ver, vamos a ver, acá las escribí, ¿no? A ver, yo me recuerdo algo así, con la A, E, I, y O. En la A, ¿no? A1, pues, anemia. La E son dos, ya, son dos, que es embarazo, el embarazo. ¿Qué más? Una enfermedad llamada enfermedad de Paget, ya, Paget óseo. La I, ya, la I, a ver, ¿cómo le digo? La I, pero es de hipertiroidismo, ya, hipertiroidismo. Ya, aquí está la I, pues. Otra I, la I de fístula, bueno, esta I, ¿no? Fístulas arteriosvenosas, fístulas AB, ya, fístulas arteriovenosas. La O, bueno, la O de obesidad, y bueno, a la O lo veo así como una B, pues, ¿no? Como si fuera dos O's, ¿no? Como un 8. La enfermedad de beriberi, que ha sido pregunta de examen, ya, beriberi. Entonces, estas son las enfermedades de gasto cardíaco alto, ya, no se olviden. Ya, el de beriberi se ha venido en preguntas, ¿no? Porque es una enfermedad por déficit de la vitamina. ¿Qué vitamina? Beriberi. ¿B qué? ¿Qué número? No. B1. Ya. Yo me recordaba así, ¿no? Como es beri. Esta B, lo pongo acá. Y la I parece un 1, pues, ¿no? B1. O también llamada tiamina. Ya. Entonces, eso. Ahora, acerca específicamente, ¿no? Si les había mencionado acá que la cardiopatía isquémica era la más frecuente y la segunda la hipertensión arterial, si hablamos por género, ¿no? Por sexo, mejor dicho, en los varones la más frecuente va a ser la hipertensión, ¿ya? La hipertensión. Ya, igual acá en las mujeres, sin embargo, si se dan cuenta acá, el miocardio con la angina de pecho van a producir, van a ser una causa bastante importante también. Ahora, así en general, la insuficiencia cardíaca es más frecuente en mujeres, ¿ya? En mujeres. Pero tiene mejor pronóstico, ¿ya? Tiene mejor pronóstico. A diferencia de los varones, que van a tener peor pronóstico, ¿ya? En varones tienen peor pronóstico. Hablando de la fisiopatología, en realidad, ya por varios conceptos se han dividido incluso la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Una de ellas, una de las definiciones por las cuales se divide es una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Básicamente, como su mismo nombre dice, ¿no? Si es que es una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, ¿qué quiere decir? Que no va a poder contraerse bien, no va a poder eyectar, en otras palabras. Si hablamos de una disfunción diastólica, como su mismo nombre dice, ¿qué va a pasar? No va a poder hacer la diástole, no va a poder dilatarse, no va a poder hacer el llenado normal. Entonces, hablando de la disfunción sistólica, como les dije, disfunción sistólica que no va a poder hacer la sístole, no va a poder hacer esto. Generalmente, este perfil de la disfunción
función sistólica, va a ser un corazón dilatado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Bueno, en específico el ventrículo izquierdo dilatado, ¿ya? Si, bueno, si se supone que acá el corazón así es normal, pero bueno, en una disfunción sistólica el ventrículo izquierdo va a estar dilatado, de manera de que, como va a estar dilatado, no va a tener esa fuerza suficiente para poder eyectar la sangre. Esto básicamente se basa la ley de Frank-Starling, ¿no? Normalmente, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? Que mientras más precarga viene a lo que es al ventrículo izquierdo, el corazón se va a distender y va a ser proporcional, ¿no? Directamente proporcional. Mientras más precarga viene, mientras más volumen viene, el corazón se va a dilatar y va a eyectar o va a contraerse con más fuerza, ¿no? Así como una liga, ¿no? Si una liga yo lo estiro más, va a ir con más fuerza, ¿no? No va a ser una liga que, o sea, no va a ser lo mismo que yo jale una liga hasta acá que una liga que lo jale hasta acá. Pero ¿qué va a pasar? Es una insuficiencia cardíaca ya con el tiempo, que eso también lo vamos a explicar ahora. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que va a llegar a un punto donde se va a distender tanto que ya los miocardiocitos van a perder esa característica, van a fallar en esa característica de la ley de Frank-Starling. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo así como un globo, ¿no? Un globo cuando lo inflas tanto, como el ejemplo que les he dicho en la anterior clase, lo haces volver a la normalidad, ya no va a ser lo mismo, va a estar medio dilatado. Entonces, en las insuficiencias cardíacas de tipo sistólica, el ventrículo izquierdo va a estar dilatado, ya no va a tener esa propiedad de poder hacer la contracción. Entonces, generalmente, como les dije, entonces el perfil de la disfunción sistólica, ¿no? Generalmente no es absoluto, pero va a ser una insuficiencia cardíaca con cavidad dilatada, ya dilatada. Una hipertrofia que les había dicho en la anterior clase, hipertrofia excéntrica, ya excéntrica. Por otro lado, vamos a la disfunción diastólica. Entonces, en la disfunción diastólica ya es al revés, ¿no? ¿Qué quiere decir? No va a poder hacer ese llenado correcto. Entonces, ¿cuál es el perfil general de esta disfunción diastólica del corazón? Si el corazón así no es normalmente, ¿qué va a pasar? Entonces, el corazón básicamente no va a poder dilatarse, ¿ya? ¿Y dónde vamos a ver estas patologías? Por ejemplo, en las patologías que va a haber una hipertrofia, ¿ya? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense que el corazón acá está hipertrofiado, está contraído, está ahí con bastantes células, bastantes, no bastantes miocitos, los miocitos no sufren hiperplasia, pero hacen una hipertrofia, ¿no? Entonces va a engrosarse la pared, ¿no? Va a engrosarse la pared de manera de que se le va a hacer más difícil de poder dilatarse por esa hipertrofia concéntrica. Entonces, la disfunción diastólica va a estar asociada a una hipertrofia concéntrica, ¿no? De manera de que este ventrículo hipertrofiado, ¿no? Musculoso, va a tener una cavidad pequeña, ¿no? Y va a hacerle difícil la diástole, ¿no? El llenado. Entonces, ya yendo a estos puntos, aquí están las causas, ¿no? Principales de una disfunción sistólica y acá de la diastólica, ¿ya? Acá en la disfunción sistólica, podemos hablar de las coronariopatías, las miocardiopatías, ¿ya? Las miocardiopatías y lo que son la anemia, ¿ya? La anemia. Ahora, acá en la disfunción diastólica va a estar lo que es el derrame pleural, la miocardiopatía, pero hipertrófica, acá es la dilatada, ¿no? La dilatada, miocardiopatía dilatada, aquí es la hipertrófica. Las coronariopatías también, ¿no? Tanto, o sea, en conclusión, la coronariopatía te puede dar tanto disfunción sistólica como diastólica, ¿ya? Las dos. Y aquí la hipertensión arterial, que esta es la característica, ¿no? De este grupo es el más característico, ¿ya? La hipertensión arterial. Y bueno, también la fibrilación auricular, que también te puede dar una disfunción diastólica. Entonces, eso. Entonces, a ver, como estábamos diciendo, la disfunción sistólica va a disminuir lo que es la contractibilidad. No va a poder hacer esto, ¿no? No puede hacer esto. Entonces, no va a poder hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a permanecer dilatado, va a manifestaciones clínicas, por ejemplo, la cardiomegalia, ¿no?
y vamos a hablar del FEBI. ¿Han escuchado del FEBI? ¿Saben qué significa el FEBI? Y ahorita lo vamos a mencionar más posteriormente, ¿ya? Del FEBI. Pero básicamente significa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es más o menos el porcentaje de sangre que se expulsa del corazón. ¿Ya? Eso es básicamente el FEBI. Entonces, básicamente es un indicador de la funcionabilidad del corazón, ¿no? ¿Cuánta sangre está bombeando el corazón, ¿no? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuánta sangre está bombeando el corazón, ¿no? Porque si es menos, entonces quiere decir que es un corazón insuficiente, ¿no? Pero eso es relativo, que ahorita lo vamos a mencionar, porque hay FEBIs también conservados y también pueden sufrir insuficiencia cardíaca. Pero en este grupo, de la sistólica, va a tener un FEBI menos del 40%, ¿ya? En cambio, en la diastólica va a tener una contractibilidad normal, ¿no? Tiene una hipertrofia, por eso se ha hipertrofiado, porque tiene una contractibilidad normal, pero su relajación es anormal, ¿no? Es deficitaria. En la disfunción sistólica, como va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Así como las insuficiencias que habían mencionado en las valvulopatías, ¿se recuerdan? ¿No? ¿Qué ha pasado en las insuficiencias valvulares? Había un aumento de lo que son la sangre, ¿no? Dentro del ventrículo izquierdo, debido a que hay una válvula insuficiente. Entonces, acá es algo similar, ya va a aumentar la precarga debido a que como la sangre que no se está expulsando en el ventrículo izquierdo por falta de contracción, se va a acumular con la sangre de la precarga, ¿no? Que está viniendo del retorno venoso. Entonces va a aumentar la precarga y ¿qué va a pasar? Va a acumularse lo que es la sangre, ¿no? Va a acumularse la sangre. Por otro lado, en la disfunción diastólica, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración del movimiento de la sangre del ventrículo izquierdo. O sea, ¿qué quiero decir? Mira, si este corazón hipertrofiado, ¿no? En el ventrículo izquierdo va a contener una cavidad pequeña, si se fijan, porque es una hipertrofia concéntrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a manejar pocos volúmenes, de manera de que cuando viene la sangre en mayor proporción que lo que se está eliminando, ¿no? O que lo que se está inyectando, también va a generar una mayor presión a este nivel, ¿no? Y esa sangre que está viniendo hacia acá, hacia el corazón, ¿no? El retorno venoso, ¿no? Con lo que se está eyectando, que es a comparación esta cavidad pequeña, va a generar una mayor presión, ¿no? Entonces, esto va a generar de que va a haber un flujo retrógrado hacia esta parte, hacia la aurícula izquierda. Entonces, de esta manera, tanto como la acumulación de sangre acá en la sistólica como en la diastólica, por alteración del movimiento de la sangre, por aumento de las presiones en este nivel, ¿no? Y la falta de capacidad de poder eliminar la sangre de la precarga, entonces va a generar un flujo retrógrado que ya lo habíamos explicado en la anterior clase, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Y recapitulando esa vez, ¿no? Si aquí está el corazón, ¿no? Ahí está el corazón. Aquí están lo que son las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares, ¿no? Que son 4. Y aquí está el pulmón, ¿no? Aquí están los pulmones. ¿Qué va a pasar? Si se va a ver un flujo retrógrado, la sangre va a volver, pues, ¿no? O se va a acumular. Se va a acumular acá y va a acumularse y va a congestionar el pulmón, ¿no? Va a congestionar el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a haber acumulación de sangre, va a aumentar lo que se llama la presión hidrostática, ¿no? Que lo habíamos visto en las clases de OF. La presión hidrostática va a aumentar, ¿no? Y en cierto punto, mira, fíjense, la presión osmótica coloidal a nivel de los capilares pulmonares más o menos es de 25, ¿ya? Y la presión hidrostática es más o menos de 10 en condiciones normales. Pero ¿qué va a pasar en una insuficiencia cardíaca con flujo retrógrado? ¿Qué va a pasar? Si la presión osmótica, sí saben que es la presión osmótica, ¿no? Es la presión que va en contra de la presión hidrostática para poder, para evitar lo que es la extravasación, ¿no? De lo que son los líquidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que la presión hidrostática va a superar a la presión osmótica, o coloidosmótica, ¿no? O coloidal. ¿Qué va a pasar? Entonces, si aquí está el vaso, ¿no? Esta es la presión oncótica también llamada, ¿no? Y esta es la presión hidrostática, ¿no? Si esta va a ser mayor, ¿no? Por aumento de acumulación de líquido, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una extravasación hacia el pulmón, hacia el parénquima pulmonar o hacia el intersticio, ¿ya?
Si se extravasa a lo que son los alvéolos, podemos escuchar los famosos crepitantes, ¿ya? Los crepitantes, ¿ya? Si escuchamos crepitantes bilaterales en nuestro examen físico, ¿no? Uno de nuestros diagnósticos diferenciales debería de ser una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Entonces, va a edematizarse el pulmón, básicamente, ya, se va a edematizar. Entonces, estos pacientes con flujo retrógrado, ¿qué va a pasar? Van a, sufrir lo que se llama una disnea, ¿no? Y acá habla, ¿no? De la insuficiencia cardíaca izquierda, de lo que estamos hablando. Fíjense. En la insuficiencia cardíaca izquierda, ya, este es el corazón, este corazón es insuficiente, va a eliminar poca sangre, ya sea por los motivos que ya les he mencionado, va a eliminar poca sangre. Entonces, si va a eliminar poca sangre, entonces el gasto cardíaco también va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Ya. Entonces, el gasto cardíaco va a disminuir, ¿no? Como dice acá. ¿Y qué va a pasar? Va a manifestarse como algunos signos y síntomas, ¿ya? De hipoperfusión tisular por la baja cantidad de gasto cardíaco que sale del corazón. Por ejemplo, si hay un bajo gasto cardíaco, al cerebro no va a llegar buena perfusión. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, va a haber lo que es la confusión, puede haber síncope, mareos, ¿ya? Por eso es lo que hay. Otro punto es también de que si va a ir a la larga esta hipoperfusión, más que nada el riñón va a sufrir bastante, ¿ya? Entonces va a haber una hipoperfusión renal, ¿ya? Ahorita vamos a hablar más de ese tema, pero va a haber una hipoperfusión renal, ya que a la larga incluso puede ocasionar el llamado insuficiencia renal. A nivel periférico de las extremidades, ¿no? Como no va a llegar una buena perfusión, entonces va a haber una frialdad distal, ¿ya? Va a haber una frialdad distal. Eso básicamente, ¿no? Por la reducción del gasto cardíaco. Ahora, por otro lado, la congestión pulmonar, por el mecanismo que ya les estaba hablando, ¿no? De la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, va a haber un intercambio de gases alterado, por lo cual va a haber una cianosis y signos de hipoxia, ¿no? Va a haber cianosis sacra, va a haber disnea, ¿no? Básicamente. Y acerca del edema pulmonar, ¿ya? El edema pulmonar por la congestión que ya les había mencionado, va a manifestarse con estos síntomas que son muy importantes que tienen que saber, ¿ya? Tos con esputo espumoso o tos, también dicen tos en rojo salmón, tos en salmón, rojo salmón, ¿ya? Que es más o menos una tos espumosa, como su mismo nombre dice, pero más o menos rosada, ¿ya? Si ve a un paciente que tose con una coloración rosada, probablemente sea un paciente cardiópata, ¿ya? Otro, la ortopnia. ¿Saben qué es la ortopnia? Siempre van a escuchar la ortopnia. ¿Sabe? ¿Alguien? Ya, la ortopnia es básicamente la disnea, ¿no? Disnea sí saben, ¿no? Que es la dificultad respiratoria. Es una disnea que ocurre en pacientes al estar en decúbito, ¿ya? Eso es básicamente. En palabras cristianas, el paciente no puede tolerar estar echado. ¿Por qué? Porque le da disnea, le da dificultad respiratoria. Entonces, este de acá, chicos, es bastante importante. Por ejemplo, cuando en tu consulta viene un paciente con disnea, ¿ya? Si a tu consulta externa, ¿no? Viene un paciente con disnea, bueno, a la emergencia viene un paciente con disnea, es importante preguntarle, señor, la disnea o la dificultad respiratoria que usted tiene, ¿se agrava cuando se echa o mejora cuando está sentado? Eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque si está echado el paciente y le da mayor disnea, quiere decir, y es muy probable que sea de origen cardíaco, ¿ya? Por otro lado, si el paciente dice, no, doctor, tanto echado como parado igual es, dice, probablemente sea de causa respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, el asma, ¿ya? El asma, por ejemplo. Entonces, estos pacientes con la ortopnia, ¿no? Pacientes que tienen disnea al decúbito, ¿qué va a pasar? Estos pacientes generalmente duermen con bastantes almohadas y eso es también en la análisis tienen que preguntar eso, ¿no?
con cuántas almohadas duerme, ¿no? Si duerme con bastante, ¿no? También. Y lo que es la disnea paroxística nocturna, ya que también es característica del edema pulmonar, básicamente es una disnea que se produce en las noches. ¿Y por qué en las noches? Y esto también tiene que ver con la ortopnia, ¿no? Y la tos, esta tos es generalmente nocturna, ¿ya, chicos? Tos nocturna. ¿Por qué? Tienen que tener en cuenta de que aquí lo que es el edema pulmonar se va a manifestar incluso mucho más cuando el paciente está dormido o echado. ¿Por qué? Porque está asociado bastante a la gravedad, ¿ya? Si un paciente está edematoso, ¿no? Está congestionado, ¿qué va a pasar? ¿No? Generalmente la congestión en estos pacientes, que ya les voy a decir ahorita, generalmente en una insuficiencia cardíaca congestiva son en las extremidades o en los puntos más declive. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si tu paciente viene en tu consulta ambulatoria y sospechas de una insuficiencia cardíaca, el paciente va a estar edematoso, tienes que pensar en zonas declives, ¿no? Para hacer tu examen físico, ¿no? Entonces, el signo de la fobia, ¿dónde va a buscar? Por ejemplo, en la zona del tobillo, ¿no? En la zona malleolar. Pero si, por ejemplo, tu paciente está hospitalizado, la zona más declive, por ejemplo, donde deberías de evaluar es en la zona sacra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un paciente se echa, esta sangre que está estancada en las partes más bajas declives, cuando un paciente se echa, ya no va a tener ese problema de la gravedad, entonces esa sangre, el retorno venoso, va a volver y va a congestionar más el pulmón, pues, ¿no? Se echa y va a haber una mayor facilidad de poder congestionar el pulmón, entonces por eso es de que más que nada en las noches sucede esto, ¿no? Tos con esputo, disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es básicamente que el paciente se va a dormir y de la nada está durmiendo y de la nada se despierta con una sensación de dificultad respiratoria, ansiedad, que bueno, dicen que a veces se calma cuando el paciente pone sus pies colgados de su cama, ¿no? ¿Y por qué colgados de su cama? ¿No? Para que disminuya el retorno venoso y para que se descongestione un poco, pues, ¿no? Porque cuando está echado, toda esa sangre se va a congestionar el pulmón, ¿ya? Entonces, recapitulando en la parte que les estaba mencionando acá, acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, o sea, tanto sea la presión hidrostática en este nivel de las venas pulmonares, va incluso en un punto, va a llegar a que las afecte a las arterias pulmonares, ¿ya? Entonces, acá va a estar la congestión y va a seguir su flujo retrógrado por las arterias pulmonares. ¿Y dónde va a llegar? Hacia las cavidades derechas, ¿ya? Entonces, a esto ya, cuando afecta lo que es las cavidades derechas, ya se le va a llamar como tal, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Congestiva. El término congestivo básicamente denomina a la afectación de las cavidades derechas, ¿ya? Entonces, es básicamente por este motivo. Entonces, ¿cómo puedo también sospechar que ya está afectada el corazón derecho? Básicamente cuando el paciente, no sé, de larga data, sufre de estos síntomas que les dije, disnea paroxística nocturna, ortopnia y tos con esputo, ¿no? Y empieza a empeorar, pero llega un punto donde el paciente paradójicamente empieza a mejorar estos síntomas, ¿ya? Pero no quiere decir que está mejorando. ¿Es por qué? Porque justamente el flujo retrógrado sigue su curso, ¿ya? Está siguiendo su curso. Entonces es como que lo está descongestionando básicamente, pero no porque está mejorando el paciente, sino que el flujo retrógrado está siguiendo su curso hacia el corazón derecho. Entonces esa congestión ya se está yendo al corazón derecho. Entonces es una mejoría paradójica, ¿no? Que no delimita básicamente una mejoría, sino que delimita que ya el corazón derecho ya se está afectando. Entonces, ¿qué pasa si cuando el corazón derecho ya se está afectando? Primero, ya, aquí está la arteria pulmonar, ya, aquí está la arteria pulmonar, ya, aquí está el ventrículo derecho, empieza también a congestionarse, puede dilatarse puede incluso haber valvulopatía tricuspidio pulmonar, y acá va a llegar a la aurícula derecha, luego va a ir a las yugulares, hacia arriba y hacia abajo, más que nada abajo, porque les dije que el edema, ¿no? O la congestión va a seguir un curso de gravedad, ¿no? Entonces va a tener más preponderancia en la vena yugular, ¿no? Entonces, a ver,
Entonces va a haber mayor preponderancia a nivel de la vena, de la vena cava inferior, diré, de la vena cava inferior. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya me espacio, a ver. Ya, este es el corazón. A ver, vamos a borrar. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando sigue ese flujo retrógrado, va a pasar esto, miren, chicos. Eh, Aquí está la vena yugular, ¿ya? Aquí está la vena yugular. Yugular, sí me voy. La vena cava inferior, disculpe. La vena cava inferior, la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, también va a empezar a congestionarse, ¿no? Va a empezar a congestionarse. Y por acá va a estar las venas suprahepáticas, ¿no? Las venas suprahepáticas, ¿ya? Aquí está el hígado. A las venas suprahepáticas también lo va a congestionar. Va a llegar al hígado también lo va a congestionar. Entonces, estos pacientes van a tener una hepatomegalia por congestión hepática, básicamente por este flujo que les dije, una hepatomegalia. Entonces, ¿qué vena llega al hígado, chicos? La vena porta, ¿no? La vena porta. ¿Y la porta por quién está conformada? Pregunta de examen. Acá hay una vena. ¿Cuál es la vena de acá? Acá hay una. Vena mesentérica superior o inferior. Superior, ¿no? Superior. Y acá está, bueno, acá le dicen un tronco innominado, ¿no? Pero algunas literaturas le ponen como tal la vena esplénica, ¿ya? Porque la vena mesentérica inferior por acá va a desembocar acá, ¿no? Ahí va la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si sigue este flujo congestivo, va a afectar también a la vena porta, ¿ya? ¿No? Y acá va a causar lo que es la hipertensión portal. Bueno, la hipertensión portal que clínicamente lo vamos a determinar con la ascitis, ¿no? Llamada la ascitis, ¿no? Que es acumulación de líquido en el peritoneo, básicamente. Entonces, estos pacientes con ya afectación derecha van a tener ascitis, ya ascitis. Y si va a seguir así, incluso va a haber una esplenomegalia, ¿no? Y por las venas mesentéricas también van a llegar a que son a las venas del intestino, ¿no? Por las venas mesentéricas. Entonces, ya en pacientes ya avanzados, chicos, incluso va a afectar acá lo que son a los intestinos, justamente por este flujo retrógrado. Entonces, va a afectar el intestino, lo va a edematizar y cómo se va, es como que el intestino va a estar lleno, ¿no? Básicamente, una idea errónea que hace el organismo, por la cual va a manifestarse con anorexia, ya va a tener menos ganas de comer, ¿ya? Molestias gastrointestinales, pérdida de peso, ¿no? Porque no está comiendo bien. Y acá hay una enfermedad también llamada, ¿sí? Enteropatía, pierde proteínas. Esta enteropatía pierde proteínas, chicos, es una enfermedad característica de una insuficiencia cardíaca avanzada, ya avanzada. Es de mal pronóstico, chicos, ya es de mal pronóstico esta enteropatía pierde proteínas cuando aparece, ya en contexto de esta enfermedad. Por otro lado, la congestión hepática, ya les he mencionado, ¿no? Puede haber una hepatoesplenomegalia, ¿no? Se congestiona el hígado. ¿Y qué va a pasar? Va a fallar el hígado también. Entonces, en los exámenes de laboratorio van a estar afectados las transaminasas, ¿no? El ACT, bueno, las transaminasas, ¿no? El TGO, el TGP, ¿no? Básicamente. Entonces, la bilirrubina también, ¿no? Puede haber una ictericia. Pero más que nada la síndrome de disfunción hepática, ¿no? Lo que es la albúmina, ¿no? Va a estar disminuida, el TGP, TGO van a estar elevados. Y básicamente es el chico. Entonces, en conclusión, una insuficiencia cardíaca derecha te va a dar signos como la hepatomegalia, ¿no? Cuando nosotros pulsamos acá, en la parte de la región subcostal, acá en este espacio, lo pulsamos por un minuto, en estos pacientes, va por acá el flujo de la sangre, va a distenderse. Ya, eso se llama un signo, ya se llama el reflejo hepatoyugular, ¿no? La yugular se va a distender. Pulsas acá en el arco subcostal por un minuto y acá se va a distender, ya, ese es el reflejo hepatoyugular. Algo más, o sea, ya por la vena cava inferior, ¿no? Va a ir a las zonas más distantes de nuestro cuerpo, ¿no? Al final.
Entonces, este, va a ir a lo que son las extremidades, básicamente, y más en específico en las inferiores, ¿no? Por la gravedad. Entonces, por esa éstasis y ese flujo retrógrado también va a haber un edema en las zonas declives, ¿no? De ahí viene lo que les dije, de las zonas declives. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, en los pacientes ambulatorios yo voy a ver la fobia en la zona malleolar y en los pacientes hospitalizados en la zona sacra, ¿ya? Entonces, también estos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha van a caracterizarse por edema, ¿ya? Edema. Ya lo característico de este edema, chicos, no es el edema no es característico solamente de patologías cardíacas, sino también de renales y otras también, ¿ya? Pero ¿qué es lo que le caracteriza a este tipo, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca? Es que este edema va a disminuir va a disminuir al inicio del día, ¿ya? Cuando uno se levanta. Y va a empeorar conforme pasa el día. ¿Ya? Va a empezar a empeorar. ¿Por qué? Por la gravedad, pues, ¿no? Si yo estoy parado y no, el paciente está parado por todo el día, entonces toda la sangre se va a acumular y se va a quedar ahí en la parte gravita, las partes más declives. Entonces, en tu anamnesis también, si ves el edema, le tienes que preguntar al paciente, ¿no? Si empeora durante el día, ¿no? Si es un edema vespertino, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? Que en las noches debe empeorar, pues, ¿no? Porque ahí se ha acumulado. Pero en cambio, cuando uno se echa, como ya les había mencionado, ¿qué va a pasar? Por la gravedad va a poder ayudar a que ese retorno, esa sangre que está estancada, pueda volver al corazón, pues, ¿no? Pueda volver al corazón. Entonces, el edema disminuye durante la noche, ¿no? Pero en el día empieza a agravarse, ¿no? Empieza a agravarse. Entonces, vamos a hablar de los mecanismos compensatorios, ¿ya? El corazón, bueno, el organismo trata de poder compensar frente a ese problema del bajo gasto cardíaco, ¿no? Generalmente, ¿no? El alto gasto que les he mencionado acá, bueno, eso también me olvidé mencionar, ¿no? El bajo gasto es el más frecuente, ¿no? Y el alto gasto ya son los que les he mencionado, ¿no? Esas patologías que ya les he mencionado. Bajo gasto cardíaco se va a caracterizar por una vasoconstricción sistémica, ya va a aumentar la poscarga, ya, poscarga. Entonces, va a aumentar la poscarga, va a haber una vasoconstricción sistémica y entonces en el bajo gasto, como les había mencionado, va a haber una frialdad distal, ¿ya? Por la escasa perfusión que hay en las extremidades. En cambio, el alto gasto, ya las enfermedades que les había mencionado, que son que requieren alto metabolismo, ¿no? Entonces va a caracterizarse por una vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y cómo se va a manifestar en la piel? Como un aumento de la temperatura de la piel. ¿Ya? Es la diferencia. A los mecanismos compensatorios, no, hablando más específicamente del bajo gasto cardíaco, que nos interesa más en esta clase, es básicamente, bueno, el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Ya? El gasto cardíaco disminuye. ¿Y qué va a pasar si el gasto cardíaco disminuye? ¿No? Va a haber menor flujo sanguíneo, ¿no? Que pasa por la aorta, ¿no? Por las arterias. En el riñón, como va a estar un bajo gasto cardíaco, también el flujo sanguíneo renal va a bajar, va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, hablando del flujo sanguíneo renal, en el riñón, si va a haber una disminución de flujo renal, el riñón, ¿qué va a pensar? Que quizá el organismo tiene poca sangre, está perdiendo, quizá, no lo sé. Entonces, por un mecanismo compensatorio, ¿qué va a hacer el riñón? Va a hacer un efecto, dos efectos principales, ¿no? Lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a ser una mayor retención de sodio y agua, ¿no? Por la mácula densa, ¿no? Y por los mecanismos que ya conocemos por ciencias básicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, con el flujo sanguíneo renal disminuido, va a haber una mayor retención de agua y sodio, ¿no? Va a haber un mayor aumento vascular por eso, ¿no? Algo erróneo, porque al final se acumula la sangre en realidad en la insuficiencia cardíaca, pero bueno, el riñón está como que interpretando eso, ¿no? Por el bajo gasto cardíaco que eyecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un mayor aumento vascular, va a haber
por tanto, un mayor retorno venoso y el mecanismo de Frank Starling inicialmente va a querer o tratar de compensar esa cantidad de precarga, esa cantidad de sangre que está viniendo al corazón, ¿no? Hasta cierto punto, como ya les había explicado, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo compensatorio, el mecanismo de Frank Starling. Por otro lado, el flujo sanguíneo renal disminuido también va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se libera el angiotensinógeno, chicos? ¿Dónde se produce? En el hígado, ¿no? El hígado, el angiotensinógeno, se va a activar por la renina, ¿no? ¿Producida por qué células? Yuxtaglomerulares, ¿no? Yuxtaglomerulares, ¿no? Se activa, ¿no? Lo activa angiotensina 1, ¿no? Y bueno, por la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? En los pulmones, se convierte en angiotensina 2, ¿no? Básicamente. Ya esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a hacer vasoconstricción. Ya, vasoconstricción. Constricción. ¿Qué más va a hacer? Va a estimular la sed. ¿Ya? Va a estimular la sed. ¿Qué más? Va a aumentar los mecanismos inflamatorios. ¿Ya? Inflamatorios. No se olviden de esto, chicos, los mecanismos inflamatorios. ¿Ya? Va a liberar citocinas, ¿no? Interleuquinas, eso básicamente. ¿Qué más? Va a estimular a la glándula suprarrenal para liberar la aldosterona. ¿En qué capa, chicos? La aldosterona, ¿en qué capa de la glándula suprarrenal? Bueno, en la corteza, más que nada, más específica, ¿no? ¿En la? ¿Qué capa? ¿Cuántas capas hay? ¿Cuáles son? ¿Sabes cómo yo me recuerdo? Y eso nunca me olvido, creo. Me recuerdo así, mira. Glándula suprarrenal. ¿Ya? Glomerular. Ya, esta es fasciculada. Y reticulada, ¿no? Reticulada. Ahí. Ya, se produce acá en la glomerular, chicos. Ya, ahí se produce la aldosterona. Entonces, libera la aldosterona. ¿Ya? Y la aldosterona va a tener un mecanismo similar, ¿ya? Va a retener agua y sodio, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿En qué capa? ¿En qué túbulo? ¿En qué parte del riñón? Túbulo distal, ¿no? En la parte distal del túbulo distal, ¿no? O en los túbulos colectores también, ¿no? En la parte distal, ¿no? Del túbulo distal o en el túbulo colector, ¿no? Con su, bueno, su receptor, pues, ¿no? Que secreta potasio, ¿no? Y reabsorbe sodio, ¿no? Nunca se olviden de eso, chicos, ¿ya? De esto no se olviden, de este canal. Les va a servir, no solamente para esta clase, sino para endocrino, ¿no? Cuando ven el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cohen, ¿no? Básicamente eso, chicos. O la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ahí lo van a ver esto. No se olviden que secreta potasio y reabsorbe sodio. Incluso para los fármacos, chicos. Ya va a haber, ya unos fármacos cuando... No lleva fármaco todavía, ¿no? O ya llevaron. Ya, por ejemplo, para fármaco también les va a servir bastante este canal. Ya. Entonces, va a ser eso, ¿no? Va a retener mayor agua de esta manera. Ya, y también va a aumentar los mecanismos inflamatorios. Ya, mecanismos inflamatorios. Pero ¿qué va a pasar con esos mecanismos inflamatorios, chicos? Uno cuando, por ejemplo, se corta la piel, ¿no? Se corta la piel o sufre una lesión, ¿qué va a pasar? Va a haber una inflamación, pues, ¿no? Va a haber una inflamación. ¿Y qué más? Luego va a haber, va a venir lo que es, los glóbulos blancos, ¿no? Con su primera línea, ¿no? Los neutrófilos, ¿no? Posteriormente quizá los linfocitos. Y para reparar la piel, ¿qué va a pasar? Va a aumentar lo que son los fibroblastos, ¿no? Esa herida como que se fibrosa, ¿no? Como que se hace... tiene una contextura un poquito más dura, ¿no? Si se han tocado alguna vez, si tienen alguna cicatriz así medio grande, no sé si lo habrán visto, pero tiene una consistencia medio dura, rígida, ¿no? Por acúmulo de fibroblastos y de colágeno. Entonces, básicamente algo así va a pasar con esto, ¿ya? Va a aumentar las citocinas, va a estimular mayor cantidad de fibroblastos. ¿Pero qué va a pasar cuando se acumulan estos fibroblastos? En el corazón ya que está ahí con una disfunción, se va a acumular acá los fibroblastos. Se van a acumular los fibroblastos
el colágeno. ¿Y qué va a pasar con el corazón? Lo va a volver más rígido. Lo va a volver más rígido. Entonces, el aumento de la angiotensina 2 y la aldosterona, por una parte, va a empeorar. ¿Por qué? Porque al corazón lo va a remodelar. Básicamente va a hacer una remodelación. Por eso ahí están algunos fármacos que ya lo van a ver. Por ejemplo, los IECAs, los ARA2, ¿ya? Que son básicamente fármacos que van a inhibir a la angiotensina y a la aldosterona respectivamente, que por este mecanismo van a impedir esa remodelación, producto de qué? Del mecanismo inflamatorio, ¿ya? Y por eso van a aumentar el pronóstico de vida de los pacientes. Pero ya lo van a ver luego, ¿no? Pero me gustaría que aprendan esto, ¿no? Va a aumentar el mecanismo inflamatorio y va a ser un remodelamiento del corazón, ¿ya? Por esa parte, ¿no? Y por la otra parte, vamos a hablar de los reflejos simpáticos, ¿ya? Un bajo gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Igual, el organismo dice que hay un bajo gasto cardíaco, un volumen disminuido, ¿no? Erróneamente. ¿Qué va a pasar? Entonces va a decir que vamos a aumentar lo que son las catecolaminas, ¿no? ¿No? Entonces, aumentan las catecolaminas porque piensa que hay un bajo gasto cardíaco. ¿Y las catecolaminas qué van a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? El cronotropismo, y va a aumentar la contractibilidad cardíaca, el inotropismo, ¿no? El inotropismo. Va a aumentar esto, ¿no? Entonces, de esta manera va a querer compensar a ese corazón con disfunción, ¿no? De esta manera. Entonces, eso básicamente son los mecanismos de compensación. Ahora, este es el mecanismo de Frank-Starling, como les había mencionado. Fíjense que en este gráfico, acá vamos a ver la presión telediastólica, ¿ya? Del ventrículo, ¿no? Básicamente es la presión máxima al final de la diástole, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ya que está el gasto cardíaco. Mira, en la A es una persona normal. Si se fijan, mientras más presión telediastólica, en otras palabras, mientras más volumen telediastólico hay, fíjense que el gasto cardíaco va a ser mayor, porque va a haber una mayor fuerza de contracción por la ley de Frank-Starling. Pero fíjense, si llega más o sea, va a haber mayor presión, si va a haber mayor presión de lo habitual, fíjense que ya no va a tener ese beneficio. El gasto cardíaco va a disminuir, llegando en el punto de que ya la presión telediastólica es máxima, muchísimo, ¿no? Y acá la ley de Frank-Starling ya no va a ser muy eficiente, de manera de que va a haber un bajo gasto cardíaco por eso, ¿no? Y acá es el ejemplo que les dije, ¿no? Este es un corazón normal, este de acá es una hipertrofia concéntrica, ¿no? Este de acá es una hipertrofia excéntrica, ¿no? Excéntrica, ¿no? Que es, básicamente también son como mecanismos de compensación frente a ese corazón disfuncional, ¿no? Ahora, hablando de la clínica y el diagnóstico, vamos a mencionar de los signos, ¿ya? Son varios signos, chicos. Bueno, no es necesario que se aprendan todos, pero sí al menos de los criterios mayores, de los criterios de Framingham, que ahorita vamos a mencionar. Pero antes de mencionar el criterio de Framingham, quiero mencionar algunos puntos al menos de todo este cuadrito, me gustaría que aprendan esto, ¿ya? Quiero que aprendan esto. La disnea, esta de acá ya, la disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo es el síntoma más frecuente. ¿Qué más? Es el síntoma más sensible, ¿ya? Más frecuente, más sensible. ¿Qué más? El tercer ruido. ¿Se recuerdan del tercer ruido, no? Que es el ruido que se produce por el llenado ventricular, ¿no? Desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Un flujo anómalo que caracteriza a este punto donde causa este tercer ruido. El tercer ruido es el signo más específico, ¿ya? Es el signo más específico. ¿Qué más? La disnea de esfuerzo también, el que tiene el síntoma con mayor valor predictivo negativo, que eso lo van a ver creo que en clases de estadística. Y los criterios de Framingham, esta es la que vamos a ver ahorita, el que tiene mayor valor predictivo positivo. Esa es clase de estadística, chicos, ya creo que si explicara esto creo que nos va a demorar bastante, pero bueno, ahí lo tiene. Pero básicamente, así términos simples,
al menos de los valores predictivos, ¿qué quiere decir? O bueno, de las sensibles, ¿no? ¿Qué decir? A ver, ¿cómo les explico? Este, un síntoma, un dato sensible quiere decir que detecta a los verdaderos enfermos, ¿ya? Los verdaderos enfermos, ¿ya? En cambio, una prueba o un síntoma, un signo específico que detecta a los sanos, ¿no? A los sanos. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Mira, si una prueba o un signo es muy sensible, ¿ya? Quiere decir que la presencia de ese síntoma, la presencia de ese síntoma, ¿ya? Puede indicar que sufre esa patología, ¿ya? Sufre esa patología, ¿no? La que sospechamos. Pero, es una clase intensa. Pero no es característica de esa patología, sino puede ser por varias patologías, ¿ya? Mira, acá con el ejemplo, disnea de esfuerzo, ¿ya? Si les dije que es el más sensible. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de este síntoma puede indicar insuficiencia cardíaca, pero no toda disnea de esfuerzo va a ser insuficiencia cardíaca. Puede ser, por varias causas. Vamos al otro lado, de la especificidad. ¿Qué quiere decir que una prueba o un síntoma es muy específico? ¿Qué quiere decir? Que la ausencia de ese síntoma, muy probablemente va a descartar tal patología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si el paciente no tiene el tercer ruido cardíaco, no tiene, probablemente podemos descartar lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero si lo presentara, probablemente sea específico de esa patología, ¿no? Probablemente sea esa patología, ¿no? Muy diferente a la disnea de esfuerzo, porque la disnea de esfuerzo es de que si está presente esa patología, probablemente sí sea esa enfermedad, pero no es característica, ¿no? A diferencia de los signos más específicos, ¿no? Que la ausencia de ese síntoma puede descartar la patología, pero la presencia de ese síntoma puede especificarse un poquito más para esa patología, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca. Ya, pero bueno, creo que eso lo van a ver en clases de estadística, ¿no? De investigación, creo, o epidemiología. Entonces, en conclusiones así generales, chicos, un síntoma, una prueba con alto valor predictivo positivo, negativo, va a permitir descartar una patología, ¿ya? Descartar la enfermedad. Ya en términos ya simples, ¿ya? En términos simples. Ya, y de alto predictivo, valor predictivo positivo va a tratar de confirmar, ¿no? O va a tener mayor sospecha, más sospecha de la patología, ¿no? Entonces, ya hablamos de eso, ya hablamos de la disnea de esfuerzo, disnea paroxística, ¿no? Hablamos de la fatigabilidad. La fatiga o la debilidad es básicamente por el bajo gasto cardíaco, ¿no? Que hace que como va a llegar menos flujo sanguíneo a lo que son a los órganos, incluso a los músculos, ¿no? Va a ser una fatigabilidad por eso, ¿no? Por esa causa. Tos nocturna, ya hablamos. Las sibilancias básicamente se producen por la congestión de los bronquios, ¿ya? La congestión de los bronquios. Entonces, aquí vamos a ver un término, asma cardíaco. El asma cardíaco. El asma cardíaco no es el asma que conocemos, ¿no? El producido por el edema bronquial con secreción de moco, ¿no? Producto de una patología respiratoria, sino es una causa o sea, debido a la congestión de los bronquios, debido a la fisiopatología que ya les he mencionado, ¿no? Entonces, es un asma cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que si escucho, por ejemplo, sibilancias en un paciente y escucho un soplo o alguna alteración en el corazón, yo voy a pensar más que es un asma cardíaco, ¿ya? No es el asma normal, ¿no? El asma bronquial que lo vamos a ver en neumo, ¿no? Que básicamente no tiene afección en el corazón, pues, ¿no? Es un asma bronquial, a diferencia del asma cardíaco, ¿no? Pérdida de apetito, que ya les he mencionado, ¿no? Por el edema de los intestinos, confusión, por la hipoperfusión del cerebro, ¿no? Por el bajo gasto cardíaco, igual el mareo, el síncope, represión abdominal, por la congestión, ¿no? Saciedad temprana, ¿no? Igual por el edema de los intestinos, ¿no? De la cavidad gástrica. Y la vendopnia también podría ser, ¿no? Pero más característico es la ortopnia, ¿no? La vendopnia es más que nada es disnea, lo que es hacer la flexión,
ya hacer una flexión, al flexionarse, ¿no? Entonces, básicamente eso. En los signos más específicos vamos a ver la ingurgitación yugular, ¿no? Acá lo que es la acumulación, la distensión de las yugulares, el reflejo hepatoyugular que ya les había mencionado, que es la pulsación, ¿no? Con la mano, el arco subcostal derecho por 1 minuto, y van a ver que las yugulares se van a aumentar, ¿ya? La ingurgitación yugular se va a ver más característica en pacientes que tienen ¿cómo les digo? Con un ángulo mayor de 30 grados, o sea, el paciente no está echado así, pero no, 180 grados, ¿no? Que esté, así, pero, así. Ahí está el paciente, ¿no? Es el paciente, que este ángulo debe ser 30 grados, más de 30 grados, ¿no? Más de 30 grados, para que se vea lo que es la ingurgitación yugular. No tiene que estar echado, ¿ya? El tercer ruido que ya les he mencionado, el choque de punta desplazado, que va a delimitar una cardiomegalia, ¿no? Cardiomegalia, más que nada por una disfunción sistólica o diastólica. Una cardiomegalia sistólica, ¿no? Porque el corazón va a estar dilatado, ¿no? Y no va a tener esa fuerza de contracción, ¿no? Sistólica. Aumento de peso por la acumulación de líquidos, ¿no? Acumulación de líquidos. O disminución de peso. Ya si hay disminución de peso, es un estadio avanzado. Otro signo de estadio avanzado, ¿no? Ya les dije, de la enteropatía pierde proteínas. Otro es la disminución de peso. Y otra de ellas es la hiponatremia. Ya, la hiponatremia. ¿Se recuerdan que en los mecanismos compensatorios reabsorbe tanto agua como sal, como sodio? En un estadio avanzado, ya, el ADH, si bien es cierto, también actúa a niveles iniciales, pero en estadios avanzados el ADH va a tener mayor preponderancia. Y como saben, el ADH absorbe netamente el agua. Entonces, absorbe solamente agua, entonces va a haber una mayor dilución del sodio que está en el flujo sistémico, entonces va a haber una hiponatremia dilucional, ya que es un signo también de mal pronóstico, otro signo de mal pronóstico. Edema periférico, ¿no? A predominio de declives, ¿no? Declives. Estertores crepitantes por la congestión pulmonar, ¿no? En los alvéolos se acumula líquido, ¿no? Por ese flujo retrógrado que les había mencionado, que se caracteriza por estertor crepitante. Derrame pleural por la congestión, ¿no? De la vena ácigos, ¿no? Por el flujo retrógrado ya en las cavidades derechas, ¿no? Va a haber un derrame pleural. Ya, este derrame pleural, no se olviden, es de carácter de trasudado. Ya eso lo van a ver en su clase de neumo, trasudado, ¿no? Va a ver los índices de Light, ¿no? El índice de Light, ¿no? Y es la causa más frecuente de trasudado, pues, ¿no? Un derrame pleural. La insuficiencia cardíaca congestiva es la causa más frecuente de derrame pleural en general y también en trasudado, ¿ya? En general, porque hay trasudado y exudado, ¿ya? Trasudado y exudado, ¿ya? En exudado está la neumonía, ¿ya? Está la neumonía. Es por acumulación de proteínas y todo eso, ¿no? En cambio, en el trasudado no hay tantas proteínas como tal, ¿no? Porque es más un problema de aumento de la presión hidrostática, no tanto de proteínas, ¿no? De extravasación de proteínas. Entonces, no se olviden de eso, porque es pregunta de examen también. ¿Qué más? Va a haber taquicardia, ¿no? Por un mecanismo compensatorio de las catecolaminas ya mencionadas, una taquipnia, ¿no? Por la disnea, por el flujo retrógrado, la hepatomegalia por la congestión, el flujo retrógrado de la disfunción del corazón derecho, ascitis igualmente que les he mencionado, y una presión diferencial reducida también que va a haber, ¿no? Y que se menciona. Ahora, algo que me gustaría que aprendan es esto, ¿ya? Y esto sí deberían aprender, lo que son los criterios de Framingham, ¿ya? Hay criterios mayores y criterios menores, de las cuales me gustaría que aprendan los criterios mayores, más que nada, ¿ya? Y hay una mnemotecnia que siempre lo van a ver ahí en sus clases, ¿ya? Que es la mnemotecnia de predecir, ¿ya? Predecir. P de presión venosa elevada. Ya, la presión venosa que se mide acá en este nivel, ¿no? Más que la presión venosa central, ¿no? Que debería ser más de, o sea, para el diagnóstico más de 16 centímetros de agua. Ya, es la presión venosa elevada. ¿Qué más? La R de reflujo. Reflujo hepato-yugular, que ya lo mencionamos. La E de estertores crepitantes. Es básicamente la acumulación de líquido en los alvéolos, ¿ya?
bilateral, tanto el pulmón izquierdo como el derecho, que va a dar en la auscultación un sonido similar al frotamiento del cabello que les había mencionado, ¿no? Hacen esto y practican, ¿no? Y ahí escuchan, probablemente sea puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es bilateral, un edema agudo de pulmón o un edema pulmonar, o si está localizado, probablemente sea una neumonía, ¿no? Ya que también es en clase de neumonía, ¿no? Neumonía también es una causa frecuente de crepitantes, ¿no? Ya por otras causas, ¿no? ¿Qué más? La disnea paroxística, cística nocturna, que ya les he mencionado como su presentación, ¿no? ¿Qué más? La cardiomegalia, cardiomegalia. La cardiomegalia es cuando el corazón claro, se agranda, pues, ¿no? Se agranda. No, acá me falta acá. El edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón. Ya, edema agudo de pulmón. Que básicamente es como la disnea paroxística nocturna, pero es un poco más grave, ¿ya? Porque ya incluso va a determinar con signos de hipoperfusión, ¿no? El paciente va a estar más chocado, ¿ya? Va a tener confusión, va a estar mal, pues, ¿no? Va a estar mal. La disnea paroxística nocturna también el paciente va a estar consciente, ¿no? El edema agudo de pulmón es un poco más. Entonces, hay un fármaco, ¿ya? Que va a ayudar a descongestionar toda esta cantidad de acumulación de líquido, ¿ya? No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado? De un fármaco que ayuda a botar el agua. Los diuréticos, ya los diuréticos. Gracias a los diuréticos ayuda a que esa agua acumulada que tenemos ahí congestionada, ¿no? Se elimine, pues, se elimine por el riñón, ¿no? Se elimine. Si tiene si el riñón no está tan afectado, se utilizan los diuréticos, ¿no? Y pueden eliminarse, ¿no? Si hay un edema agudo de pulmón, ¿no? Si ahí está acumulado el líquido, entonces yo aplico un diurético, ¿no? Y vamos a eliminar toda esa agua congestionada, ¿no? A veces a este edema agudo de pulmón le dicen cuando el paciente está encharcado, a veces le dicen, ¿no? Y entonces si ven esta causa, ¿no? Ves crepitantes, ¿no? Si ves crepitantes, ves en la radiografía signo del ala de mariposa que les he mencionado, ¿no? El paciente está con disnea, ¿no? Está requiriendo oxígeno, ¿no? Los crepitantes que les he mencionado, bilaterales, ¿no? Y le ves todo así, con fobia, ¿no? Fobia acá, o si está paciente encamado en la zona sacra. Entonces, probablemente un diurético te pueda ayudar, chicos. Y eso también ya lo van a ver, ¿no? Esas clases posteriores de fármaco y todo eso. Ya. La I de ingurgitación yugular, ¿no? Yugular a 30 grados, ¿no? De cama, ¿no? Al menos de 30 grados, ¿no? A 30 grados que está la persona. 30 grados tiene que estar, no tiene que estar echado porque no lo va a saber nada. Y ritmo de galope. Ritmo de galope. ¿Y qué es el ritmo de galope? Como su mismo nombre dice, ¿no? El galope es como del caballo, pues, ¿no? Cuando lo escuchas galopar, ese es sonido más o menos rítmico. Ya, no sé si lo habrán visto ahí en mis diapositivas anteriores, pero hay sonido de ritmo de galope. Pero es algo así como el caballo, como si estuviera galopando, ¿no? Algo así, pues como el caballo, ¿no? Algo así, es un poco rítmico, ¿no? Que se escucha tres sonidos básicamente. Ya, pero el ritmo de galope, dentro del ritmo de galope se habla del tercero y el cuarto ritmo, ¿no? El tercero y el cuarto ritmo, ¿no? Es como que forman parte del ritmo de galope. Ya, esos son los criterios mayores, ¿no? Y los criterios menores, a ver, vamos a mencionar los criterios menores también, ¿ya? Por acá en la clase, ¿ya? Entonces, los criterios menores, por ejemplo, la tos nocturna, ¿qué más? La disnea de esfuerzo, ¿qué más? La taquicardia, más de 100. ¿Qué más? El derrame pleural. A ver, ¿qué más? Disney, derrame pleural. Ya. Disminución. Disminución de la capacidad vital a un tercio. Ya, a un tercio del total. Ya. ¿Qué es la capacidad vital? Definición. En términos simples. Neumo. Fisiología respiratoria.
Bueno, la suma, ¿no? Del volumen tidal, ¿no? Más volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Básicamente esa es la capacidad vital, ¿no? O en términos generales es el volumen, ¿cómo le llamo? Ya, el volumen que después de una expiración profunda, inspiras, pues, ¿no? Inspiras. Haces una expiración forzada, o sea, todo, expulsas todo, es una respiración exhaustiva máxima hasta donde puedas, ¿no? Botas todo. Ya, eso es básicamente, pero en términos más técnicos es esto, ¿no? Volumen tidal, ¿no? El volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio más el expiratorio, ¿no? Entonces, en estos pacientes se va a disminuir esto, ¿no? Y ahí hablan de un criterio, algo así le dicen, un criterio mayor y menor, que es a la vez mayor y a la vez menor, ¿ya? Que es la pérdida de peso de más de 5 kilogramos, ya en 5 días, tras tratamiento, ya, tras tratamiento en 5 días, ya. Algunos dicen 5 días, algunos no le ponen esto, algunos le ponen 4,5 kilogramos nada más, pero básicamente es esa definición, ¿ya? Entonces, ese es un criterio mayor y menor a la vez, ¿ya? Ahora, para yo determinar clínicamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tengo que tener dos criterios mayores o uno mayor más dos menores, ¿ya? Para el diagnóstico clínico. A ver, chicos, a ver si me han entendido. Ya, esta es la clínica de un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Está todo gordo ahí, de dematoso. Les pregunto, chicos, ¿la bradisiquia y la confusión es daño de corazón izquierdo o derecho? Derecho o izquierdo. Ya les he dicho. Y al síncope. ¿Es izquierdo o derecho? Mareo. Es izquierdo, chicos. ¿Por qué? Porque hay como hay un bajo gasto cardíaco, al cerebro también le va a llegar un menor flujo cerebral, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya clínicamente vamos a ver que el paciente va a tener una bradisiquia, una confusión, un mareo, hasta puede desmayarse, ¿no? Por esa una hipoperfusión cerebral. Congestión pulmonar, derecho o izquierdo. Izquierdo, ¿no? Por el flujo retrógrado este, del corazón izquierdo hacia lo que son los pulmones, ¿no? Hepatomegalia dolorosa, derecho, ¿no? Derecho. Debilidad, fatiga, derecho, izquierdo. Izquierdo, ¿no? Porque hay un bajo gasto cardíaco, no va a llegar un buen flujo hacia los músculos, ¿no? Y va a tener una mayor fatigabilidad. Asitis, derecho. Oliguria, izquierdo. ¿Por qué? Bajo gasto cardíaco, ¿qué les he dicho? Va a haber un menor flujo sanguíneo renal, entonces el paciente va a orinar menos. ¿Ya? Ahí había un síntoma también que no les he mencionado, que es la nicturia, ¿ya? La nicturia. En los pacientes de la insuficiencia, diré, claro, la insuficiencia cardíaca van a presentar mayor cantidad de veces de ir al baño, ¿no? Así que un paciente con enfermedad de próstata, pues, ¿no? ¿Por qué? Básicamente se menciona de que como en la noche el paciente tiene menor consumo de oxígeno, menor consumo de metabolismo, ¿no? Va a disminuir lo que son las catecolaminas, ¿no? Y va a disminuir lo que es la postcarga, producto de esas catecolaminas que están contrayendo la postcarga que impiden también un mejor flujo. ¿Ya? Y además también porque hay una mayor regresión del líquido que está estancado, pues, ¿no? Durante el día, ¿no? Después hay una nicturia. Enteropatía, derecho o izquierdo. Derecho, ¿no? Derecho, por el edema intestinal, ¿no? Que va el flujo retrógrado, por la vena porta, vena mesentérica, ¿no? Superior, inferior, todo eso, ¿no? Derrame pleural, bueno, eso creo que no los dije, ¿no? Ah, sí les dije. Derrame pleural. Bueno, derrame pleural es más que nada de causa derecha, ¿ya? Porque
básicamente cuando hay una alteración del corazón derecho, ¿no? De las venas ácigos, a ese nivel más que nada por eso, ya, por las venas ácicas, porque el derrame pleural es por la acumulación de venosa, ya, venosa de ese nivel. Y aumento de la presión venosa central es por el derecho, pues, ¿no? Ya, el derecho es presión venosa central. Edema, derecho o izquierdo. Derecho, ¿no? Derecho. Porque, bueno, si hay un flujo retrógrado, esa éstasis va a ir, ¿no? Por la vena cava inferior, al hígado, y luego muy terminalmente hacia las extremidades, pues, ¿no? Muy extremidades, y ahí se va a acumular. Más que nada en zonas declives. Es característica de disfunción de cavidad derecha, pues, ¿no? ¿Qué más? Frialdad. Frialdad distal. ¿Qué puede ser? ¿Derecho o izquierdo? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿no? Porque hay bajo gasto cardíaco, va a haber menor flujo sanguíneo a nivel distal, entonces se va a caracterizar por una hipoperfusión, una frialdad distal, ¿no? Vamos de acá, ya de ahí sale, pues, ¿no? Todo sale de la fisiopatología en realidad, chicos. Doctor, el de la postura de qué era. Bueno, debilidad, izquierdo. Ah, no, el de la postura. Debilidad representada Ah, en la ya postura. sí, eso. Gracias, doctor. Ya, sigamos, ya igual vamos a terminar esta parte, luego vamos a seguir con las preguntas. Definición de insuficiencia cardíaca. Ahora, esta de acá. ¿Esto qué le he puesto? No sé si le he puesto. Vamos a empezar con esto primero, ¿ya? Exámenes complementarios. Vamos a hablar de la radiografía torácica, congestión o edema venoso pulmonar, ¿no? Pues les he mencionado por la fisiopatología que se va a determinar con esto, ¿no? Esto de acá es un edema agudo de pulmón. Fíjense, estas son alas de mariposa. Ya lo van a ver en sus clases de imagen, ¿ya? Fíjense que acá hay esta imagen radiolúcida, radio opaca, mal definida, a predominio de los hilios, ¿no? Entonces, este va a ser un tipo de congestión edema venoso, ¿no? El paciente está encharcado. Le ponen su diurético y le va a ayudar bastante, ¿no? Pero antes de poner el diurético, esto también ya lo van a ver, tiene que tener buena presión, pues, buena presión. Una cardiomegalia, ¿no? Esto más que nada en pacientes con disfunción sistólica o diastólica. Sistólica, ¿no? Sistólica porque está ahí grande, ¿no? O de fracción de eyección reducida, que ahorita la vamos a mencionar. Y también para descartar causas pulmonares, pues, ¿no? Si el paciente está con disnea, está con necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces, yo quiero descartar quizá, ¿no? Como diagnóstico diferencial, una patología pulmonar, pues, ¿no? Una patología pulmonar. Imagínense que por acá veo acá un foco algodonoso ahí, concéntrico. Probablemente puede ser una neumonía, ¿no? O puede ser otras causas, ¿no? O no sé, una TB, cuando ven puntitos en una TB miliario, que sé. Para ver. Electrocardiograma. Si bien es cierto, no hay una característica específica de la insuficiencia cardíaca, porque ya han visto que la insuficiencia cardíaca tiene muchísimas causas, y ya les había visto, incluso lo determinan como un síndrome complejo, lo dicen, un síndrome complejo, porque tiene varias patologías que los causan, ¿no? Entonces, vamos a decir que va a tener un 98% de valor predictivo negativo. Les dije qué significaba el valor predictivo negativo, quiere decir que en su ausencia, ya, probablemente no sea insuficiencia cardíaca, ya, en su ausencia. O sea, en otras palabras, si un paciente viene con un EKG normal, ya, un EKG normal, ya con los síntomas que les hemos mencionado, Disney y todo eso, y tiene un EKG normal, probablemente no sea una insuficiencia cardíaca, ya, probablemente no sea, ya, si ves con un EKG. Casi la mayoría de las veces de un paciente con insuficiencia cardíaca tiene al menos una alteración en el EKG, ¿ya? Puede haber hipertrofia ventricular izquierda, puede haber un bloqueo de rama izquierda, puede haber hasta signos de infarto, ¿no? O una fibrilación auricular, ¿ya? Casi siempre va a haber, ¿ya? No va a haber, no va a haber paciente que tenga un EKG normal. Los biomarcadores, muy importante saber. Ah, y eso también me olvidé mencionarles, chicos. ¿Han escuchado el péptido natriurético? ¿Qué es? Aurícula, ¿no? En las aurículas. Pero, ¿qué hace?
como su mismo nombre dice, natriurético. Elimina sodio y también agua, ¿ya? Este péptido es un péptido como tal, ¿no? Que se sintetiza. Bueno, son cuatro en realidad, pero vamos a hablar de dos. El llamado péptido natriurético auricular y el cerebral. El auricular, sí, bueno, ¿no? En las aurículas, ¿no? El auricular. Y el cerebral en los ventrículos, ¿ya? En los ventrículos. ¿Ya? En los ventrículos. Izquierdos, ¿no? Ya. Entonces, estos péptidos natriuréticos también es un mecanismo compensatorio para mitigar el bajo gasto cardíaco, pues, ¿ya? Y esto se activa cuando hay una mayor distensión a estos niveles, ¿ya? Producto de la sangre. Entonces, la sangre se acumula, la aurícula se distiende y va a hacer que se secrete más péptido natriurético, ¿ya? Igual en el ventrículo cerebral, ¿no? El cerebro del ventrículo, auricular en las aurículas, ¿no? Entonces, es producto de la distensión de la sangre a ese nivel, ¿ya? Otros mecanismos que lo elevan, por ejemplo, es el aumento, ¿no? La activación del sistema renina-angiotensina también, y también de las catecolaminas. Aumentan esto, entonces el péptido natriurético también va a elevarse para poder eliminar esa agua, ¿no? Es como que sí sabe, pues, ¿no? Que estamos congestionados, pues, ¿no? Entonces, trate de eliminar, ¿no? Entonces, el péptido natriurético es un marcador de pronóstico, ¿ya? Pronóstico. Mientras más elevado está, quiere decir que va a tener peor pronóstico, ¿ya? Está directamente proporcional al pronóstico. Algo que quería mencionar también, chicos, es de que hay un péptido, una sustancia llamada nepricilina. Ya, nepricilina. ¿Y qué es la nepricilina? Básicamente es una sustancia que va a degradar al péptido natriurético. ¿Ya? Va a degradar. Y esto ya lo van a ver en sus clases de fármaco, de medicina interna, ¿no? Pero ya le voy a dar unas pinceladas. Entonces, si la nepricilina elimina el péptido natriurético y nosotros queremos más péptido natriurético para poder eliminar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de eliminar esta nepricilina para que esta nepricilina no elimine o degrade al péptido natriurético, ¿ya? Entonces, ahí van a ver fármacos como los INRA, ¿ya? Los INRA, bueno, ahí lo van a ver, son inhibidores de nepricilina. Pero lo que quisiera que sepan es que la nepricilina degrada el péptido natriurético, ¿no? Y ya en terapéutica, en farmacología van a ver de que hay algunos fármacos que eliminan esa nepricilina, ¿no? Entonces, es el péptido natriurético, chicos. Se sintetiza básicamente en los miocitos, ¿no? En la capa miocárdica, ¿ya? De las aurículas y de los ventrículos, ¿no? Básicamente los miocitos son los que secretan eso, ¿no? Antes, el péptido natriurético auricular le llamaban cardionatrina, ¿ya? Ese es un término ya antiguo, ¿ya? Cardionatrina, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ah? ¿Dónde se sintetiza el péptido natriurético, ¿no? En las aurículas, en el auricular y la cerebral en el ventrículo, ¿ya? Específicamente, ¿dónde? En los miocitos, Entonces, si hablamos de una insuficiencia cardíaca aguda, ya, vamos a ver de que el BNP, el péptido natriurético cerebral, B de brain, tiene que ser más de 100, o el ProBNP, que es su predecesor del BNP, tiene que ser mayor de 300, en un agudo. ¿Ya? En un crónico ya sus valores son un poquito más aceptables, ¿no? Menos. El BNP es más de 35 picogramos y el 125 acerca de su ProBNP, ¿no? De su predecesor. Ya son números que ya, bueno, tienen que aprenderse los chicos. Y también tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Y qué significa un alto valor predictivo negativo? Que en su ausencia probablemente no sea una insuficiencia cardíaca. Algo así como el electrocardiograma, ¿ya? Básicamente que, no por decir todos, pero la gran mayoría de todas las insuficiencias cardíacas va a contar con un péptido natriurético elevado, ¿ya? Elevado. Algo más que quería mencionar acá, que los biomarcadores, los péptidos natriuréticos, péptido natriurético, van a estar falsamente elevados, ¿ya? En dos patologías principales, ¿ya? En dos patologías principales. ¿Cuáles? La fibrilación auricular y en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Enfermedad renal, o insuficiencia crónica. Hay otras patologías también que los elevan. Por ejemplo, la edad también lo eleva, ¿ya?
En una hemorragia subaracnoidea también lo eleva. En sepsis también eleva el péptido natriurético. ¿Ya? Son patologías, pero de las cuales me gustaría que recuerden. ¿Y qué patología lo disminuye? ¿No? Hay una falsa disminución, por lo cual tenemos que tener cuidado, porque estos valores de acá pueden ser falsamente erróneos, ¿no? En la obesidad, ¿ya? En la obesidad. Paciente obeso, su péptido natriurético va a estar falsamente disminuido, ¿ya? Entonces hay que tener esas características, ¿ya? Y el ecocardiograma transtorácico, que es bueno, el diagnóstico de elección, pues, ¿no? Para el diagnóstico de elección transtorácico, ¿no? Va a permitir evaluar las estructuras, ¿no? Cuánto es el grosor del ventrículo izquierdo, ¿no? Si está dilatado, por ejemplo, acá, fíjense, acá. Ese es un ecocardiograma transtorácico, fíjense. Ese es de un corazón normal, ¿ya? Esa es la aurícula izquierda, es la aurícula izquierda, es el ventrículo izquierdo, pero fíjense acá. Fíjense, primero igual acá, mira. Esa es la aurícula izquierda, ese es el ventrículo izquierdo. Pero fíjense, de acá es el septum interventricular. ¿Ya? Es el ventrículo izquierdo, es el ventrículo derecho, es del septum. Este es un corazón normal. Pero fíjense acá, fíjense este septum, está engrosado, ¿ya? Entonces ya, pues no, acá hay una hipertrofia del septum interventricular. Por otro lado, fíjense acá, este de acá, mira este ventrículo izquierdo, a comparación de está muy dilatado, fíjense, está muy dilatado. ¿Ves? Entonces, este paciente probablemente tiene una disfunción sistólica, ¿no? Ahora sí vamos a hablar del FEBI, ya el FEBI. Básicamente, el FEBI es la proporción, el porcentaje de la sangre que se elimina o que se eyecta del corazón, ¿no? Entonces, en otras palabras, mira, aquí está el corazón, creo que le había mencionado el FEBI en la anterior clase, pero fíjense, ya, acá el ventrículo izquierdo va a tener una cierta cantidad de sangre al final de la diástole, ¿ya? Al final de la diástole, por eso es telediastólico. Al final de la diástole va a tener una cierta cantidad de sangre. Entonces, ahí se va a preparar, ¿no? Va a pasar lo que es primero la contracción isovolumétrica, ¿no? Después de la fase de llenado, ¿no? La contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica va a estar ahí lleno, ¿no? Se llama el volumen telediastólico, ¿no? Es la sangre que se va a expulsar. Pero ¿qué pasa cuando se eyecta esa sangre? ¿Qué va a pasar? No se va a eliminar todo, o sea, no se va a eyectar todo, diré. Se va a eyectar solamente un porcentaje, ¿ya? El volumen sistólico, ya, supongamos que esta cantidad no va a ser eliminada, ¿ya? Y acá va a quedar como un remanente, ¿ya? Acá va a quedar como un remanente. No se expulsa todo, ¿ya? No se expulsa todo, chicos. Este se llama el volumen telesistólico, ¿no? Telesistólico. Y acá es el volumen que se ha quedado. Ya, es el volumen que se ha quedado, pues, ¿no? Que básicamente esto es lo que queremos saber. ¿Qué volumen ha quedado? Ya, para ver el FEBI, la fracción de eyección. Entonces, básicamente, ¿cómo se halla esto? Es esto, mira, fíjate. El volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Entonces, ¿qué quiere decir? El volumen telediastólico que acá está en la primera imagen, es el volumen telediastólico, menos el volumen telesistólico. Quiere decir, el volumen que se ha eyectado. ¿Ya? ¿Ah? El telesistólico no es el que queda al final. Ah, ya, creo que sí, ¿no? Ya. Ya, bueno, yo lo he visto así, ya lo he copiado tal como está. Pero la cuestión es de que acá, chicos, esta fracción de eyección, claro, ¿no? Sí, tienes razón. Ya, disculpen. Ya, la fracción de eyección es esa cantidad que se expulsa, ¿no? Más o menos es el 70%. Pero, si se habla más del 50%, ya se considera normal, ¿ya? Básicamente, normal. Entonces, aquí vamos a hablar de este término, fíjense. De la fracción de eyección. Es la cantidad que se eyecta, pues, ¿no? Entonces, es la cantidad que se eyecta. Vamos a hablar de esos términos. Fracción de eyección preservada, levemente reducida y la fracción reducida. ¿Ya? Entonces, básicamente es esa fracción que se elimina, ¿no? Que se eyecta. Entonces, en este caso, la fracción de eyección preservada, vamos a ver de que
Si el volumen que se ha inyectado es más del 50%, vamos a hablar de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si es del 41 al 49, es levemente reducida. Y si es una fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces vamos a decir que el FEBI es menos del 40%. ¿Ya? Aparte de los signos y síntomas que hemos mencionado, ¿ya? Eso de acá. Ahora, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si se han dado cuenta, tiene una fracción preservada, ¿no? Tiene una funcionalidad casi preservada. Entonces, a esto tenemos que añadirle esto de acá, ¿no? Si va a haber en el ecocardiograma tiene que haber una alteración estructural o funcional, ¿ya? Funcional. Básicamente, ¿no? O, bueno, lo que son los péptidos natriuréticos están alterados. Ahora, en la clase funcional, tenemos que ver del NIHA, ya el NIHA, ya es una asociación del corazón de Nueva York, en la cual vamos a catalogarlo con 4 clases. Ya, esto es más que nada para ver qué tan comprometido está el paciente para hacer sus actividades y qué tan grave está. Ya, en la clase 1 es que el paciente puede hacer sus actividades normales, sus actividades físicas normal. En la clase 2, básicamente, el paciente ya no puede hacer esas actividades físicas normales, ya va a tener una disnea en sus actividades físicas habituales. La clase 3 es básicamente esa disnea que causa con una actividad física menor. No sé, peinarse, no sé, ir al baño, ¿no? Son actividades menores, pero ya que le está dando disnea, ¿no? Y la clase 4 ya es cuando tiene una disnea en reposo. O sea que no hace nada y ya está cansado. Y hay una clasificación también, pero esos son los lactantes que lo van a ver. Es la clasificación de Ross. ¿Ya? También son 4. ¿Ya? Son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? El 1 es básicamente un lactante asintomático. ¿Ya? Asintomático. La clase 2 es un lactante que tiene disnea leve al lactar. La clasificación 3 es una disnea ya, ¿cómo le digo? Importante, ¿no? Importante al lactar. O cuando hay pobre ganancia ponderal de peso, ¿ya? Pobre ganancia ponderal. ¿Ya? Y la 4 es que hay una disnea en todo momento, así como acá el de los adultos. Disnea al reposo. Ya. Ahora, acá en la clasificación de la progresión de la insuficiencia cardíaca, esa también, y es pregunta de examen también, ¿ya? Eso es para ver, básicamente, la mortalidad y también cómo progresa lo que es la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver 4 tipos, ¿ya? Los 4 tipos son estas. La A es cuando hay solamente factores de riesgo, ¿ya? El corazón, ok, pero hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? La diabetes, la hipertensión, fibrilación auricular, como ejemplos, ¿no? O síndrome metabólico. El corazón está bien, pero hay ya riesgo, ¿no? La B es que ya hay cardiopatía estructural determinada, ¿no? Pero es asintomático. Asintomático. Y la C tiene alteración estructural y también tiene síntomas, ¿ya? Síntomas también tiene. Y la C es básicamente un paciente que tiene igual cardiopatía alterada, pero los síntomas son ya severos. Severos porque tienen síntomas al reposo o que los síntomas son refractarios al tratamiento. Ya, a pesar de tener tratamiento, sigue teniendo ahí. De esto, quisiera que aprendan esto de acá, los FEBIs, ya los FEBIs. Fracción de eyección reducida, menos del 40%. Básicamente esto se asocia con una disfunción sistólica, y la fracción de eyección preservada se correlaciona más con una disfunción diastólica. Pero no es relativo, chicos, ya no es relativo, pero más que nada tiene esa preponderancia. Y en cambio, levemente reducida, tiene un poquito más de preponderancia de una disfunción diastólica. ¿Ya? Diastólica. Ya, y esto es para casi ya terminar.
Este es el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo sospecho la insuficiencia cardíaca con los factores de riesgo, los síntomas, un EKG anormal que les dije. No sospecho yo de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Tomar mis biomarcadores, ¿ya? El ProBNP o el BNP, ¿no? Estos son los valores para una crónica, ¿ya? Estos son los valores para una crónica. Y como les dije, tiene alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si están ausentes, ¿no? La elevación de esta, no, dicen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la insuficiencia cardíaca como diagnóstico es poco probable y hay que buscar otros diagnósticos. Porque casi todas, por no decir todas, tiene un ProBNP elevado. Entonces, si está elevado el ProBNP, entonces vamos al siguiente, ¿ya? Vamos a la ecocardiografía, ¿ya? A la ecocardiografía. Entonces, vamos a ver en la ecocardiografía si hay hallazgos anormales, vamos a determinar una insuficiencia cardíaca confirmada. Pero si no hay alguna alteración anormal en la ecocardiografía, probablemente tampoco sea insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hay que considerar otros diagnósticos. Ahora, acá en Ayacucho, creo que no hay ProBNP o BNP, por lo cual creo que de frente le van a ecocardiografía. Por eso acá está eso, ¿no? Está acá. Si, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca está altamente, o sea, sospechosa, nos sospechamos altamente, o sea, nuestra sospecha es alta, entonces ya nos vamos de frente a la ecocardiografía, ya no pasamos por acá. O si es que no tenemos estos biomarcadores disponibles, también vamos a ir de frente a la ecocardiografía. ¿Ya? Entonces, después de verlos, diagnosticar la insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver el FEBI, ¿ya? El FEBI. Fracción de eyección reducida, menos del 40%, levemente reducida, de 41 a 49, ¿ya? Y de preservada es más del 50%. Y ahí vemos la etiología, pues, ¿no? Y ya, pues, vemos el tratamiento. Y bueno, acá les dejo un esquema que es más que nada para insuficiencia cardíaca aguda, que es algo similar, pues, ¿no? Pero básicamente son pruebas ya laboratoriales que se piden, algunas de ellas de emergencia, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca aguda básicamente es una patología que cursa con igual, pues, ¿no? Una disnea pero súbita, hipoperfusión, incluso en casos muy extremos puede haber incluso una hipotensión, ¿no? El llamado shock cardiogénico, ¿no? Por lo cual vamos a ver estos laboratorios, pues, ¿no? Y acá están los valores para una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Que son un poquito más elevados el punto de corte a comparación de una crónica. Entonces ya para terminar vamos a ver lo que son las preguntas. A ver acá, ¿cuál es? ¿Qué la he visto, creo, no? Paciente de 70 años, desde hace 3 semanas refiere disnea a medianos esfuerzos, edema de miembros inferiores, acude por emergencia porque se despierta bruscamente con dificultad para respirar. ¿Cómo se llama este síntoma? Despierta bruscamente con dificultad para respirar. Disnea paroxística nocturna, ¿no? ¿No? Frecuencia respiratoria, 25, presión, 103 90, ¿no? Una prehipertensión, ortopnia, ¿no? Diaforesis. Diaforesis también es por el bajo gasto cardíaco, ya chicos, diaforesis. Crepitantes en tercio medio bilateral, ¿no? Bilateral, ¿no? Ruidos cardíacos arrítmicos, ¿no? Arrítmicos. Ingurgitación yugular, dolor en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial? ¿Cuál sería? Diuréticos, ¿no? Porque está encharcado, fíjense. Tiene edema, tiene crepitantes. Este crepitantes denota que hay una acumulación de líquido, ¿no? En lo que son en los alvéolos, ¿no? Básicamente es un paciente que está congestionado, ¿no? Entonces se debería poner unos diuréticos, ¿no? Acá, ¿cuál sería? Paciente viene por fatigabilidad, ¿ya? Pero al examen viene con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, edema periférico en ambos malleolos. ¿Cuál sería el diagnóstico? Derecha, ¿no? Derecha. Tiene más preponderancia derecha, ¿no? Ya, ¿qué clasificación funcional tiene esto? Tiene disnea, que se presenta incluso al caminar distancias cortas. Pero en reposo se encuentra cómoda. 3, ¿no? 3, muy bien. Y acá habla algo, mira, soplo lisistólico, solamente para recordar la clase anterior. O lo sistólico en foco mitral, ¿qué es?
Insuficiencia, ¿no? Insuficiencia mitral. Ya. Acá, varón de 48 años ingresa a emergencia por presentar disnea de aparición brusca, cianosis, diaforesis, expectoración espumosa rosada, ¿no? O asalmonada, también llamada. Al examen, pulmones se ausculta bilateralmente, estertores húmedos, ¿no? Estertores húmedos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien? Tromboembolismo pulmonar, no, edema pulmonar agudo. ¿Por qué? Porque justamente, como les había mencionado, hay una congestión pulmonar, ¿no? Cuando hay una congestión pulmonar, se va a extravasar el líquido, ¿no? El líquido hacia lo que son los alvéolos y, y va incluso a expectorar ese líquido, ¿no? De lo que están en los alvéolos, ¿no? Y va a ser característica rosada, ¿no? Además por la disnea, ¿no? Hay una disnea de aparición brusca y bueno, los esterteros húmedos, ¿no? Los esterteros húmedos que caracteriza, pues, ¿no? El edema agudo de pulmón. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuál es el criterio de cuál es este criterio mayor de todos estos? ¿Uno, dos o tres o cuatro? Dos, ¿no? Las demás son menores. Esta. Neonato traído de emergencia por lactancia entrecortada, con succión débil, progresiva y respiración rápida. Se palpa hígado a 3 centímetros, se ausculta soplo sistólico y mesocardio. ¿En qué diagnóstico se sospecha? Bueno, estamos en clase de insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Hablan de succión débil, respiración rápida y además tiene una lactancia entrecortada. Si viene un bebé que tiene una lactancia entrecortada, que se agita cuando su mamá le da el lactar, debemos de sospechar una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Tiene un soplo sistólico, probablemente sea una cardiopatía congénita, ¿no? Un CIB. Esta. Varón de 47 años con antecedente de infarto del miocardio llega a emergencia por presentar disnea, nicturia, factibilidad. De acuerdo a su diagnóstico, ¿qué mecanismo fisiológico es el que presenta? Fatigabilidad, disnea. Esta, ¿no? La causa más frecuente, ¿no? Y el mecanismo fisiopatológico que les he mencionado de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque esa es clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Nicturia, disnea y fatigabilidad, ¿no? Y antecedente de infarto todavía te dice. Acá. Acude a emergencia por presentar disnea de reposo, de oliguria, de evolución, de 48 horas de evolución, antecedente de hipertensión arterial severa por 10 años, al examen presión arterial de 160 y 100, ortopnia, edema de tobillos, laboratorio, ¿no? Creatinina elevada, ¿no? Urea también elevada, hematocrito, bueno, más o menos normal, miocardiopatía dilatada, ¿no? Recupera la diuresis con la administración de furosemida. ¿Cuál fue la causa de la oliguria? ¿Por qué había oliguria, dije? Por descenso de volumen sistólico, pues, ¿no? Si hay una menor eyección, entonces va a haber un menor flujo sanguíneo renal. ¿Dónde se sintetiza la cardionatrina? Bueno, es una pregunta de recentado. Miocardio, endocardio, pericardio o epicardio. ¿Uno, dos o tres? Uno, ¿no? Es pregunta de recentado, chicos, ¿eh? Esta es de medio recintado, pero no le he puesto ahí la fecha. ¿Cuál es? ¿Cuál de los siguientes signos son más específicos de la insuficiencia cardíaca derecha? Uno, ¿no? Uno, chicos. Uno. Ya estos son MIR. Ya son MIR. Creo que puse dos de MIR. Ya es para pensar nada más. A ver, y para descarte. Paciente de 65 años que presenta disnea progresiva de 5 días de evolución hasta hacerse de reposo. Ortopnia de 3 almohadas y episodio de disnea paroxística nocturna. A la auscultación destaca crepitantes bilaterales, soplo holosistólico irradiado a la axila. ¿Qué sería? ¿Qué valvulopatía probablemente? Una valvulopatía que se irradiaba a la axila, ¿se recuerda? Y era holosistólico.
insuficiencia mitral, ¿no? Y ritmo de galope, tercer y cuarto ruido. Señale la afirmación incorrecta. Ya estamos claros que este es un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Por los signos que están mencionando acá. La incorrecta, ¿no? El tercer ruido coincide con la fase de llenado rápido de la diástole del ventrículo en el ciclo cardíaco. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué delimita el tercer ruido? El llenado, pues, ¿no? El llenado, ¿no? Y ese flujo anómalo. El correcto, bueno. ¿El diagnóstico más probable es de la insuficiencia cardíaca? Sí, ¿no? Por los síntomas. ¿El soplo holosistólico puede corresponder a una insuficiencia mitral? Sí, pues, ¿no? Porque, bueno, así se recuerda, ¿no? Es un holosistólico irradiado hacia la axila, ¿no? Característica de una insuficiencia mitral. Entonces, sí, ya por descarte, ¿no? Es lo incorrecto. El cuarto ruido suele aparecer cuando existe cierto grado de estenosis valvular. No es que solamente que sea un cierto grado, ¿no? Tiene que tener tiene que ser severo, ¿no? Para que pueda haber un cuarto ruido. Ah, esto no les he puesto, ¿no? Cardiorrenal. Ah, esto no les he explicado. Ya, pero pensé que le haya puesto. Ya, mira, el síndrome renal también es un síndrome en la cual se asocia patología renal con cardíaca, ¿ya? Va a haber 5 tipos, ¿ya? El tipo 1 es básicamente un síndrome cardiorrenal, bueno, cardiorrenal tipo 1, dicen, ¿ya? Tipo 1. Básicamente es cuando el corazón, por culpa del corazón, el riñón se altera, pues, ¿ya? Porque hay un flujo disminuido, no puede ser, ¿no? O sea, básicamente la causa de la insuficiencia renal es del corazón, ¿ya? Pero eso es de forma aguda. ¿Ya? El tipo 2 es básicamente lo mismo, pero es crónico. ¿Ya? Es crónico. Es lo mismo, pero es crónico. Esto. El tipo 3 es renocárdico. Renocárdico. Quiere decir que es al revés. El riñón hace que el corazón se altere. ¿Ya? Una insuficiencia renal hace que el corazón se altere. ¿Ya? El tipo 3 es renocárdico agudo y el 4 es renocárdico crónico. ¿Ya? Y el tipo 5 es básicamente que una patología diferente al cardíaco y al renal afecta tanto a los dos, pues, ¿no? Es secundario, ¿no? Secundario. Una patología extra, ¿no? Es una patología extra. Entonces, agudo, ¿no? Cardiorrenal tipo 1, que es agudo, que el corazón daña al riñón. El tipo 2 es lo mismo, pero es crónico. El 3 es renocárdico, ¿no? Que el riñón afecta al corazón en forma aguda. Y el 4, el renocárdico crónico, es lo mismo que el 3, pero que es crónico. Y el quinto es secundario, ¿no? Con una patología diferente. Cuando aparece el síndrome cardiorrenal, es también un factor de mal pronóstico. Ya, mal pronóstico, empeora el pronóstico. Ya, si el riñón ya está afectado, probablemente el pronóstico va a ser un poco más malo, pues, ¿no? Entonces acá vamos a ver la afirmación falsa. El síndrome cardiorrenal es de causa multifactorial, ¿no? Tienen 5 tipos, ¿no? Pueden ser por varias causas, ¿no? Entonces este es verdadero. Acá se observa galope S1, S2 y edema periférico y pulmonar. Bueno, es más por conceptos, chicos. A ver, esta es la falsa porque el ritmo de galope, ¿qué ruidos eran? El S3 y el S4, pues se ha dicho, ¿no? Se le ha dicho. El ritmo de galope es básicamente la presencia de estos ruidos, ¿no? Es la falsa, pues, es la falsa. Las demás son verdaderas, ¿no? Su presencia empeora notablemente el pronóstico. Eso lo dije hace rato, ¿no? Hace un momento, ¿no? Que el cardiorrenal empeora, ¿no? Ennoblece el pronóstico, ¿no? Y la anemia, eso también me olvidé mencionarles, la anemia, si hay una anemia asociada a la insuficiencia renal, también puede agravar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Ahí. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta? Eso sería todo, pues, chicos. Hasta la siguiente, entonces.
que me dejo el ella está ya, bueno, en los inicios. Doctor, disculpe, la siguiente semana le voy a confirmar cuando tiene tiempo, ¿no? Ah, sí. Sí. Parece un viernes. Sí, doctor, disculpe, fue un error. Ya. Suele pasar. Autor no se preocupa. De esa forma la que le hubiera dado